¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan, hoy tenemos muchos contenidos, vamos a platicar de teatro, tenemos libros, también vamos a platicar acerca de investigación musical y desde luego de cine, porque seguramente vieron ayer la entrega de los premios Ariel por Canal 22 y también el programa previo que preparó Noticias 22 Marquesina rumbo al Ariel. Pero por si acaso y además para comentar un poquito, tenemos aquí la presencia de Julio López y saludo primero a mis compañeros con muchísimo gusto, Rafael García Villegas y Huemán Sin Rodríguez. Huemán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Canal 22? Así es, vamos a hablar de cine, ya hay muchísimas cosas, así que ¿qué te parece si de inmediato nos vamos con nuestro compañero también, Rafael García Villegas? ¿Cómo estás, Rafa? Bien, Guaman, ahorita me dices cómo te fue en la quiniela de los Arieles, porque es interesante. Hola, Laura Regis, Laurita, muy buenas noches. Y nos vamos directo. Julio López, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció esta entrega de los premios Ariel que se transmitió por Canal 22? Muy buenas noches. Buenas noches, amigos de Noticias 22, Laura, Rafa, Huemansin. Pues sí, fue una velada larga, ¿no? Empezó a las 8:30 y la ceremonia duró casi 3 horas. Y en realidad yo creo que no hubo tantas sorpresas, ¿no? Sabíamos que Ya no estoy aquí, dirigida por Fernando Frías, llegaba como la favorita. Yo no pensé que fuera a ganar tanto reconocimiento, la verdad. Pensé que iban a estar algunos más repartidos entre otras cintas, ¿no? Como Esto no es Berlín, de Harry Sama, por ejemplo, Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón, ¿no? Y por ahí Polvo, que tenía 10 nominaciones. Bueno, pues esas tres películas que sumaban entre las tres más de 30 nominaciones, se fueron con las manos vacías, ¿no? Entonces, eso nos da, digamos, el panorama para ver cómo una película, esta película, Ya no estoy aquí, realmente arrasó en esta entrega de los premios Ariel. La verdad es que estuvo muy bien, creo que todos los premios estaban muy bien merecidos. La película llama muchísimo la atención justamente porque trae detrás el sello original de Netflix. Es una película que en algún momento estuvo a la deriva, pensaron que ya no lo iban a terminar, llega Netflix como productor. Prácticamente todo lo que se filma en Estados Unidos es gracias a este nuevo impulso que toma. Después llegan a un acuerdo de exhibición y después llegan a este acuerdo final donde la plataforma la arropa completamente esta película, ¿no? Y es curioso cómo se van dando las cosas en esta ceremonia, porque pues en unos días más se van a definir muchas cosas para el cine mexicano, ¿no? El miércoles... Los fideicomisos, ajá. El miércoles se van a definir muchos de los fideicomisos. Se ha luchado mucho porque no desapareciera el Fidecine. Se iba a convertir en otra cosa. Intervino Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, un montón de personas, pero parece que nuevamente está en peligro estos fideicomisos, estos impulsos al cine mexicano. Si llegaran a desaparecer, un poco el peligro sería que, el peligro o la situación es que estas películas mexicanas, como Ya no estoy aquí, tendrían que buscar nuevas formas de producir, y una de ellas sería justamente bajo el cobijo de estas plataformas. Y el riesgo está en que estas plataformas tienen muy definidos sus contenidos, ¿no? No todas las películas caben dentro de, aunque sean muy grandes, no caben todas las películas, ¿no? Por temáticas, por estéticas, ¿no? Hasta porque muchos no tendrán la puerta abierta para que siquiera puedan mostrar sus películas. Pero bueno, más allá de eso, hubo muchos pronunciamientos en esta entrega. Yo creí que iba a haber más, ¿no? En algún momento pensé que Daniel Jiménez Cacho, cuando apareció en la ceremonia, iba a alzar la voz y entonces iba ahí a empezar una pequeña revolución del gremio del cine. Pero bueno, solo era parte de una broma. Y la que sí habló claro sobre este tema y habló de manera también algo concisa y conciliadora, diría yo, fue Mónica Lozano, ¿no? Tenemos por ahí rescatamos un pequeño fragmento del discurso que dio en esta ceremonia 62 de los premios Ariel. Si ya lo tienen listo, los invito a verlo. La cultura no debe pensarse como un gasto, no es un adorno, no es un bien prescindible. Desde el cine podemos también contribuir en la construcción de un nuevo y mejor México. Los trabajadores y creadores cinematográficos no somos el enemigo, por el contrario, tenemos un compromiso con la realidad de nuestro país. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Fue un discurso bastante largo, una ceremonia bastante larga. Creo que en general, ¿no? La ceremonia se sintió un poco pesada.
Creo que las cápsulas que tenían para presentar a los nominados podían ser un poco más cortas, pero bueno, es un momento inédito también para la televisión pública, para el Canal 22, para la misma academia, porque pues, a la distancia parece fácil hacer este tipo de esfuerzos, pero no lo es tanto, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que lo más importante era premiar a las películas, que fue lo que se logró, ¿no? No dejar pasar este momento que vive también el cine mexicano, ¿no? Que siempre está presente en todo el mundo y lo he dicho ya en varias ocasiones, es una de las mejores cartas de presentación de nuestro país, ¿no? Acaba de ganar Sin Señas Particulares en San Sebastián, Los Lobos había estado en Berlín, también acaba de ganar, ¿no? Y bueno, digamos que la temporada de festivales todavía va a haber una pequeña muestra del Festival de Cine de Cannes. Está Michel Franco como presidente también ahí en San Sebastián, ganó un par de reconocimientos y siempre que se abren las puestas en festivales, el cine mexicano allí está brillando, ¿no? Yo creo que uno de los temas también que estuvieron permeando toda la ceremonia del Ariel es justamente pues estos esfuerzos que han hecho a propósito de la violencia de género que se vive en la industria y en el país, ¿no? Y en ese sentido creo que la que fue más concisa o tenía un discurso mucho más estructurado, que incluso lo tenía escrito, es la ganadora del Ariel de Oro, Lucía Álvarez, ¿no? Quien se refirió a lo difícil que ha sido ejercer su profesión como compositora de música para cine. Sacamos por ahí una cápsula, pero ella me contaba que de pronto cuando fue a tocar la puerta del sindicato, pues la tenían esperando ahí, ¿no? Afuera le dijeron que ella no iba a entrar al sindicato. ¿Qué sucede? Se instaura el Día Internacional de la Mujer y entonces dicen, sí, ahora sí necesitamos mujeres, ¿no? Entonces, digamos, de una manera política es que le abren la puerta, pero bueno, de manera sensacional, porque así conocimos su trabajo en un montón de películas. Los invito a ver lo que dijo en la ceremonia de los aniversarios. Soy una orgullosa madre soltera que ha sabido capotear todos los incidentes de acoso y menosprecio que lamentablemente todavía vivimos a diario las mujeres de este país. Nosotras sabemos muy bien lo que repudiamos de las actitudes misóginas. No queremos intimidaciones, desprecios, provocaciones, vejaciones, devaluaciones y acosos. También sabemos lo que queremos: respeto, valoración, reconocimiento, aceptación, crédito, confianza, paz e imparcialidad. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Se han tomado muchas medidas y creo que querías comentarnos algo, Laura. Bueno, a mí lo que me parece interesante es que no nada más sea manifestación o ponerse alguna mascada, algún distintivo, sino que hay acciones concretas. Y justamente ya se presentó el primer protocolo contra el acoso en el mundo de la producción audiovisual. Esto no es una cuestión nada más de México. Esto se viene arrastrando desde que inició la industria cinematográfica en todo el mundo. Vimos el caso de Harvey Weinstein, el Me Too, y creo que es una puerta que se está abriendo para que las mujeres, como en el caso de Lucía Álvarez, que efectivamente ha tenido una gran cantidad de dificultades para poder poner su trabajo en las películas, siendo de gran calidad. Entonces, bueno, ojalá que este protocolo sea el primer paso para tener algo, digamos, oficial, formal, para cambiar las condiciones en la industria cinematográfica, en particular, en este caso, en nuestro país. Sí, el colectivo Ya es Hora, lo interesante es que agrupa a todos los sectores, ¿no? A veces los periodistas quedamos fuera, digamos, ¿no? Pero aquí no, aquí los periodistas también, las periodistas forman parte de este gremio, son parte fundamental de toda la difusión que se está haciendo sobre este movimiento, ¿no? Otra de las cosas que también saltó en esta edición de los premios Ariel, por supuesto, ya hablamos un poco de los ganadores, ¿no? Y entre ellos hubo algunas sorpresas. Creo que me parece que también por ahí uno de los discursos más fuertes es el de Juan Carlos Rulfo, por ejemplo, pero aparecen también otras voces como la de Luis Alberti, que habla de la situación que se vive no solo en México, sino en todo el mundo, que tiene que ver justamente con la pandemia. Dentro de la ceremonia se le rindió homenaje a las personas que lamentablemente han perdido la vida batallando contra este virus, y con las personas que de una manera muy dedicada
han ayudado de diferentes formas a que pues, esto termine lo más pronto posible, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que fuéramos a ver uno de los cursos, me parece, de los más emotivos de la noche, es el de Luis Alberti, que estaba en familia y muy bien preparado para recibir su Ariel a la mejor actuación en esta 62 edición de los premios Ariel. Amo esta película porque retrata el corazón, la dignidad, la honradez que hay en cada mexicano que con sus propias manos construye día a día el país que somos, con trabajo, con esfuerzo, y que luchamos por nuestros derechos, por el sentido de pertenencia. Actorazo Luis Alberti, siempre la verdad que trata muy bien a la prensa y al público, ya se está convirtiendo en un ídolo del cine mexicano. Pero no sé qué piensan ustedes, cómo vieron la ceremonia, cuéntame un poquito también de su percepción. Bueno, antes de entrar a detalles de la ceremonia, que vamos a ser discretos, vamos a comentar la discreción, nada más comentar que esta película donde participa Alberti, Mano de Obra, se estrena, llega a las salas comerciales el jueves, hay que verla, hay que apoyar el cine mexicano, por supuesto manteniendo la sana distancia y todas estas medidas de sanidad, pero yo creo que es una película que vale la pena ver, hay que disfrutarla para entender por qué estas nominaciones y por qué Luis Alberti se lleva este premio que seguramente no nos va a decepcionar. El jueves llega a las salas comerciales Mano de Obra y por supuesto tener y buscar en las distintas plataformas las películas que fueron nominadas por ahí. Belzebú se llevó un par de premios también, sobre todo en lo que respecta a efectos sonoros, efectos visuales. Esa me parece, si no me equivoco, Julio, que está en Filmin Latino todavía. Y también muchas de las películas animadas que resultaron ganadoras o nominadas se pueden encontrar en esas plataformas. Sí, sin lugar a dudas, creo que fue una ceremonia en la que más se pudieron ver películas en plataformas digitales a través de Filmin Latino, a través del ciclo Rumbo al Ariel, que eso me pareció sensacional, digamos, que son de las cosas que trajo la pandemia, que espero que se repitan los próximos años, porque sin lugar a dudas muchas de esas películas no llegan a todos los rincones del país, ¿no? Se centran aquí en la Ciudad de México, en áreas conurbadas, a lo mejor Monterrey, ¿no? O Guadalajara, pero pues no llegan a Tamaulipas, no llegan a Durango, ¿no? Y justo dependiendo de qué festival se estrene, pues es donde la gente lo va a poder ver en mayor o menor medida. Si se estrena en Morelia, la va a ver más gente, pero si se estrena en Los Cabos, la va a ver menos gente. No, son cosas que suceden en el cine nacional y muchas de ellas, pues, lamentablemente, y eso es otro tema que está ahí pendiente, es la exhibición del cine mexicano que sigue dando el semanazo y que se va a acentuar en los próximos meses cuando lleguen los blockbusters que ya se están acumulando. No, pero bueno, como les digo, ese es otro tema y mientras tanto, pues yo me despido. Estaremos esperando lo que viene porque viene fuerte el cine, ¿no? Cerramos con 2 festivales, el Festival de Cine de Los Cabos y el Festival Internacional de Cine de Morelia, que ya los dos están a la vuelta. Me despido. Y Guadalajara, Julio. Guadalajara, que se suma con la Feria del Libro. Y se suma con la Feria del Libro. Bueno, cuídense mucho. Julio. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias por Julio. este reporte de la feria. Pues ahí está, del encuentro de los premios Ariel. Interesante y bien, y reitero lo que dice Julio, un esfuerzo sin precedentes después de lo que está viviendo no solo México, sino todo el mundo ante esta pandemia. Finalmente lo demás queda en mera anécdota y enhorabuena para todos los ganadores. Pero también ya comentaba Julio, Laura Weman, que los mexicanos siguen abriendo brecha y siguen dando de qué hablar, no solo en los festivales o los certámenes de cine nacionales, sino también en el extranjero. Efectivamente, fue una entrega que, bueno, sustituyó la alfombra roja por los tapetes sanitizantes y el abrazo y beso y demás. Bueno, pues eso tuvo que dejarse de lado, pero bueno, tuvimos mucha cumbia rebajada y pues eso también se agradece, ¿no? Así es. Bueno, Laura, Rafael, de esto vamos a conocer también qué es lo que ocurrió en San Sebastián. Puntualmente hemos tenido algunas notas de Francina Islas desde España. Este festival terminó el fin de semana y bueno, conoceremos de qué manera cerró. El Festival Internacional de Cine de San Sebastián culminó su edición número 68 entre rigurosas medidas de higiene y seguridad y el glamour y alegría que caracterizan a las grandes fiestas del cine. Este año, el premio Donostia se otorgó a Viggo Mortensen. Agradezco el reconocimiento. La coproducción franco-georgiana Beginning se hizo con la Concha de Oro a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Guión.
La Concha de Plata a la mejor actuación masculina la ganaron todos los protagonistas de la película Druk. ¡Salud! El premio especial del jurado ha sido para la película Crock of Gold, producida por Johnny Depp. El premio del público ha sido para la película El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins. I'm here to help you. Tell me do what? Everything is fine, Anne. La película mexicana Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez fue la ganadora de la sección Horizontes Latinos, premiada con 35.000 euros. No voy a volver hasta encontrarlo. Además, este filme, centrado en la búsqueda de una madre de su hijo desaparecido, ganó también 10.000 euros con el premio Cooperación Española, que distingue a producciones iberoamericanas que contribuyan al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Sin Señas Particulares nació aquí, en Cine en Construcción, y volver ahora y tener este honor, además de que es como volver a casa, yo creo que para todos es algo que nos vamos a llevar siempre. Pero más allá de nosotros los que hacemos las películas, de verdad creo que el cine tiene la posibilidad de ser un pequeño granito en una conversación social de las cosas que nos atañen en busca de algo mejor en estos momentos tan inciertos. Y les repito, para los familiares de los desaparecidos, que son, creo que en México, nuestra luz en un entorno tan oscuro. Muchísimas gracias. Piquín, cuidado, mi amor, bájese. La película de clausura en esta edición fue El olvido que seremos de Fernando Trueba, una producción colombiana basada en la novela homónima del escritor Héctor Abad Faciolince en honor a su padre. ¿Alguna vez has visto fotos de los campos de concentración? No. Una película sobre un personaje inolvidable, del que sabíamos mucho por el libro y luego aprendimos muchas más cosas sobre el doctor Héctor Abad Gómez, que fue un pionero de la salud pública en una época en que esa palabra no la usaba nadie y que dio su vida y su trabajo y su energía, todo lo dedicó a ayudar a los demás, a intentar que la gente tuviera unas condiciones de vida mejores. Para Canal 22, desde San Sebastián en País Vasco, Francina Islas, enviada especial. Bueno, lo que podemos ver esta película basada en el libro, la novela de Héctor Abad Faciolince, en la que narra el asesinato de su padre en Medellín en los terribles años 80, fines de los 80, por allá. Pues váyanse leyendo la novela y ya después veremos la película. Regresamos para hacer un viaje a 1921. Este 2020 nos mostró que cuando no podemos decidir, todo pierde sentido. No decidimos cuándo salir, qué hacer, a quién ver, ni siquiera cómo vestirnos. Pero también nos recordó que ante cualquier crisis, sumarnos y ver por los demás le devuelve el sentido a todo. Por eso, este 2021, para decidir, juntos y juntas organizamos las próximas elecciones de la Ciudad de México. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Continuamos en Noticias 22. Ayer se cumplieron 199 años de la consumación de la independencia. Primero, el 27 de septiembre de 1810, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, y un día como hoy, hace 200 años, la firma del Acta de Independencia. Aquí en Noticias 22 hacemos un recuento de los hechos en la siguiente nota. Tras una larga lucha de 11 años que inició la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, Guanajuato, con el llamado del cura Hidalgo a levantarse en armas contra el mal gobierno virreinal, el 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia de México con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por el general Agustín de Iturbide a la capital de México. Esta fecha marca el momento culminante de una gran gesta emancipadora,
que comenzó a perfilarse meses atrás cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la independencia de México, iniciaron un fructífero intercambio epistolar que derivó primero en un encuentro sucedido el 4 de febrero en el municipio de Teloloapan, donde tuvo lugar el célebre episodio conocido como el Abrazo de Acatempan, que selló la tregua entre las dos fuerzas armadas. Posteriormente, el 24 de febrero, se proclamaría en Iguala el Plan de Independencia. A partir de ese momento, los pasos para que México se independizara de España estaban dados. Cesaron las hostilidades y se formó un ejército independentista, denominado de las Tres Garantías o Ejército Trigarante, que juró defender los principios de religión, independencia y unión, y cuyos colores, verde, blanco y rojo, dieron origen a la primera bandera del México independiente. El movimiento se extendió como reguero de pólvora y en pocos meses se volvió incontenible. Iturbide entró en Puebla el 2 de agosto de 1821, rodeado de una multitud entusiasmada. Para entonces había desembarcado en Veracruz Juan de O'Donojú, jefe político superior de la Nueva España, en sustitución de Juan Ruiz de Apodaca. El nuevo representante del rey no pudo encontrar situación más difícil, ya que la mayor parte del territorio se encontraba sustraída al dominio de su autoridad. O'Donojú e Iturbide se entrevistaron en la villa de Córdoba, donde firmaron un tratado basado en el Plan de Iguala, que en lo sustantivo declaraba la soberanía e independencia del Imperio Mexicano y establecía como forma de gobierno la monarquía constitucional moderada. O'Donojú dispuso la evacuación de las tropas realistas acuarteladas de la Ciudad de México y Agustín de Iturbide anunció su entrada para el día 27 de septiembre. Desde la garita de Bucareli, tras librarse en Azcapotzalco la última batalla, el ejército trigarante ingresó a la capital conformado por más de 16,000 hombres de infantería, caballería y artillería. Las casas fueron adornadas con flores, palmas y colgaduras tricolores, similares a la bandera confeccionada en Iguala. Desde el balcón principal del palacio, Iturbide y O'Donojú prosiguieron el desfile que concluyó a las 2 de la tarde. Al día siguiente se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Hoy se conmemoran precisamente 199 años de aquel día, el primero del México independiente. En este contexto, y como también lo fue y lo hicimos el pasado 16 de septiembre a propósito del inicio de la gesta de 1810, es muy importante cuestionar y reflexionar sobre las verdades absolutas. Esto es una cosa que nos platica el historiador Carlos Martínez Assad, quien amplió nuestra visión de la independencia con un repaso por la historia, la que conocemos como historia oficial de nuestro país. El 27 de septiembre se conmemora la consumación de la independencia de México. En 2021, la conmemoración será mayor, porque se cumplirán 200 años de ello. Pero, si es tan importante, ¿por qué el Día Nacional es el grito del cura Hidalgo y no la entrada victoriosa a la Ciudad de México del ejército trigarante? ¿Por qué, en la enseñanza de la historia de México, todo se reduce a una visión maniquea con solo héroes y villanos? En la víspera de los festejos por las 2 centurias de la independencia, el historiador Carlos Martínez Assad invita a revisar nuestra historia. La historia es una construcción permanente, es una idea que se va consolidando a través del tiempo, con varias capas que se van superponiendo para finalmente llegar a una efeméride como esta de los 200 años de la independencia de México. Más allá de la luz y la sombra, es la gama de grises lo que permite entender los aciertos, errores y contradicciones que han construido este país. Por ello, como frente a todo dogma, es importante cuestionar las verdades absolutas. ¿Por qué de 1810 nos brincamos hasta 1821? Es decir, en realidad la consumación de la independencia va a ser 11 años después de la efeméride que supuestamente seguimos festejando, la del 15 y 16 de septiembre, cuando la verdad no tenemos nada claro si en efecto quería independizarse de España
alguien que su grito libertario era viva Fernando VII. Y en el escenario internacional, pues España estaba invadida por Napoleón, y lo que quería Hidalgo es que se le restituyera el trono a la monarquía española. La revisión a la historia no le resta valor a los participantes del proceso, y por el contrario, permitiría valorar ciertos momentos de otros malogrados personajes. Ejemplo de ello es Maximiliano de Habsburgo, villano en la historia oficial, que, sin embargo, fue quien buscó darle rostro a los héroes patrios. Es a partir de él que comenzaron las pinturas y las esculturas. Es muy increíble cómo el príncipe extranjero, el del gobierno espurio, es el que le da mucha importancia a la idea de conformar este panteón patrio que ahora se sigue reproduciendo una y otra vez, y encima no estamos contentos con todos los héroes que ya existen, sino que tenemos que estar inventando, un poco invocando la palabra de O'Gorman, inventando más héroes, ¿no? En 1958, Edmundo O'Gorman escribió el libro La invención de América, donde a grandes rasgos explica que el continente ya existía, pero fue nombrado y descrito por otros desde los viajes de Colón, y a partir de eso, Europa inventó un continente. Martínez Assad considera que de igual manera, la historia de México es enseñada como si no tuviera un contexto internacional. Todo eso tendría que hacernos pensar que la historia, por ejemplo, que enseñamos a los niños, tendría que ser esa historia metodológica de cómo se va formando y conformando la historia. Creo que eso desarrollaría más habilidades que el hecho de repetir el 15 de septiembre de 1810, todo esto que nos enseñaron a todos en la escuela, ¿no? Sin entender cabalmente de qué se trata eso. Ya veremos si en 2021 la conmemoración por los 200 años de la consumación de la independencia de México estará marcada por una visión crítica y amplia, o, como en 2010, se venerarán huesos y bronces. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Muchas gracias a Carlos Martínez Assad por esta colaboración tan interesante en torno a cómo vemos la historia, cómo damos saltos en la historia y de pronto quedan ahí huecos que no entendemos, procesos que no entendemos, y desde luego tener claro que es una ciencia social, la historia, la historiografía, la historiología, que tienen visiones diferentes, y de ahí la importancia de recurrir a muy diversos autores, recurrir, por ejemplo, a museos, como es el caso del Museo Franz Mayer, que también cuenta historia, porque su colección abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, parte del XX. Precisamente este museo convoca a todos aquellos diseñadores y artistas creativos a que ayuden a difundir el valor y la riqueza de la amplia colección que resguarda en su interior. Vamos a ver de qué manera. La colección del Museo Franz Mayer será el punto de partida para que diseñadores y artistas creen un cartel que comunique y transmita la diversidad, riqueza y calidad del acervo del museo. Esta convocatoria surge del interés de fomentar en los jóvenes creadores un papel protagónico para que ellos sean quienes nos ayuden a difundir la colección Franz Mayer. Como bien decías, la colección Franz Mayer es una colección muy vasta, ya que abarca objetos de artes decorativas del siglo XVI al siglo XIX. A lo largo del tiempo del museo se han incorporado diferentes colecciones, tal como la de William Spratling, que es sobre joyería en plata, o la de la doctora Ruth de Lechuga, que es de arte popular. Más de 10,000 objetos de arte popular. El museo lo que pretende es darla a conocer, pero de una manera creativa e innovadora. Y qué mejor que jóvenes diseñadores y artistas sean los protagonistas para hablar de esta colección. Para participar en la convocatoria, Colección que Inspira, los interesados deberán seleccionar la o las obras de la colección para hacer un cartel, el cual deberá ser entregado antes del 30 de octubre.
Pues justo buscamos esa frescura, una nueva lectura de la colección a través de los ojos de artistas y diseñadores que puedan ver en una pieza inspiración, que una pieza les genere o les detone creatividad. Todos los trabajos seleccionados, los 10 trabajos seleccionados, serán expuestos en el Museo Franz Mayer y justo con lo que dices, van a ir acompañados de esta exposición que trabajamos cada 2 años, que se llama la Bienal del Cartel. La Bienal del Cartel va a estar presente en el museo a partir del mes de noviembre y hasta febrero del 2021. Entonces, qué mejor que se vea los jóvenes participantes, ya sean nacionales o extranjeros, acompañado con esta gran exposición. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una pausa, pero como todos los lunes, también queremos con ella hacerles una invitación porque Javier Aranda Luna hoy es el encargado de Debate 22. A las 9 de la noche va a conversar con el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Woldenberg, sobre la libertad de expresión. No se lo pierda, hoy terminando Noticias 22. Una pausa, volvemos con más. En el marco por el 11º Festival contra el Silencio, Todas las Voces, te presentamos Detrás de los hilos, de la directora Lucía Valverde. Publisher, Arte y Lucha, del director Itoitz Guerrero Barbarin. Y Kuntur, del director Cristian Vidal L. Estreno, lunes, 21:30 horas. Y continuamos con esta nueva temporada de Visión Periférica 2020. Este lunes tenemos un estreno extraordinario. Mujer, se va a la vida, compañera de la directora Mariana Rivera. Así es que queremos invitarlas a ver este extraordinario documental. Mariana, Josué. Acompáñanos a que conozcan la música del rolero León Chávez Teixeiro. Y la lucha de 3 mujeres muy importantes en la Ciudad de México. Nos vemos el lunes a las 10:30 aquí en Visión Periférica. Mañana, 29 de septiembre, el ciclo dedicado a la exploración de la improvisación musical y poética, Bifrontes, reunirá de manera virtual, por supuesto, a 2 grandes artistas, Alonso Arreola y Agustín Fernández Mayo. Previo a esta cita, tuvimos la oportunidad de conversar con el músico y periodista Alonso Arreola y esto fue lo que nos dijo de este encuentro. El Centro Cultural de España en México ha organizado el ciclo Bifrontes, coordinado por la poeta Rocío Cerón, que permite un encuentro entre artistas de España y México a través de plataformas digitales. Este martes 29 de septiembre toca turno al escritor de La Coruña, Agustín Fernández Mayo, y el músico y periodista Alonso Arreola. Justamente para compartir en una especie de sesión en vivo, pero virtual, como la estamos teniendo tú y yo, para compartir literatura y espontaneidad musical, digamos, sí composición, sí improvisación, pero también paisaje sonoro, ¿no? Ruidismo, que nos gusta también llamarlo. Agustín Fernández Mayo es un escritor difícil de clasificar. Saltó a la fama internacional con la trilogía Nocilla, donde el relato, la crónica, la ciencia, la fragmentación y la percepción de la realidad son parte importante en su propuesta narrativa, que también ha desarrollado mucho en la poesía. Él me mandó textos de poesía y también de ensayística un poco, que además en ese sentido confluimos bastante, ¿no? En este gusto por ese ensayo que también es poesía. Alonso Arreola ya ha desarrollado otros trabajos donde la música, la literatura y la palabra se fusionan, lo mismo con textos de su abuelo, Juan José Arreola, que con obra de Michel Houellebecq. Yo intervengo su propia música y también leo un texto mío, que es también como ensayístico, poético, a propósito de un tema que a los dos nos interesa, que es como el turismo, el mal turismo, por decirlo así. Entonces, bueno, tenemos un show de 45-50 minutos que ocurrirá el próximo 29, martes 29, en Facebook Live, en el Centro Cultural de España en México, Radio, ¿no? A las 8 de la noche.
estaremos ahí Agustín Fernández Mayo y yo. Eso me emociona bastante. Creo que a partir de allí se ha generado una buena amistad, una complicidad que ojalá traiga otros frutos a futuro. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, pues es mañana a las 8, la misma hora que Noticias. Cómo podemos conectarnos con diferentes dispositivos. Por un lado estamos viendo el noticiario y por el otro lado Bifrontes, pues no está nada mal. Estamos ahí conectados en múltiples plataformas. Y bueno, lo que también hay que tener muy cerca y a lo que también hay que conectarse es al Programa Nacional Alas y Raíces, porque en colaboración con 10 entidades del país invita a toda la familia a disfrutar del recorrido virtual y cultural Los Viajes de Nube. Del 28 de septiembre al 20 de diciembre, 70 conciertos y funciones de teatro infantil viajarán de manera virtual de sur a norte del país, a través del recorrido cultural Los Viajes de Nube. Es un recorrido virtual, Los Viajes de Nube. Los Viajes de Nube es metafóricamente pues el dar y recoger, ¿no? Experiencias significativas en cada uno de estos estados. Se trata de una gira, ¿no? De todos los grupos de teatro, de música, de danza, de clown, y también que haya un cruce entre los mismos estados, ¿no? Creemos que es importante que nos volteemos a ver entre todos. Y creemos que este recorrido de Los Viajes de Nube nos va a servir también para esto, ¿no? Durante una semana, cada uno de los 10 estados participantes compartirá 7 diferentes presentaciones que serán transmitidas desde las redes sociales de las sedes de cultura de las entidades participantes. Campeche va a iniciar el lunes 28 de septiembre. Entonces, en las redes sociales de Campeche van a estar estas actividades culturales y así sucesivamente en cada uno de los estados. A través de sus redes van a salir esta programación, y lo que va a hacer Alas y Raíces es estar difundiendo para que la gente se pueda meter a la página de Alas y Raíces, pueda buscar, digamos, el link a donde lo va a llevar a Campeche, a Puebla, a Veracruz, a Baja California, y ahí los va a poder ver. Un gallito muy huraño que no quería ser cantor. El proyecto dirigido por el Programa Nacional Alas y Raíces es un esfuerzo más por aprovechar el uso de herramientas digitales para difundir y acercar la cultura a las niñas y niños de todo el país. Pueden encontrar toda la programación en la página de Alas y Raíces para que los direccione a cada una de las redes de estos estados y ahí puedan ver a qué hora se van a presentar, qué días, qué grupos, etcétera, y puedan conocer toda esta gama de diversidad cultural. Noticias 22, Omar Vera. Continuamos ahora con actividad que tiene que ver con el Centro de la Imagen, en donde se integra a esta nueva normalidad con 2 exposiciones. Una es una investigación sobre el espacio y el tiempo y un proyecto gastronómico fotográfico de carácter social. Vamos a conocer la muestra Espectografías y Recetario para la Memoria. Con 2 muestras fotográficas, el Centro de la Imagen reanuda actividades. La primera exposición, Espectografías, de Tomás Casademunt, es una investigación sobre el tiempo y el espacio en la transformación del espacio urbano de la Ciudad de México. Esta espectografía se basa en posicionar cámaras que no se van a mover en periodos de tiempo muy largos, entonces fotografiar el desarrollo de las construcciones con una placa fotográfica de gran formato que vuelve a entrar una y otra vez, que expongo la misma placa una y otra vez, en momentos, no de manera continua, sino en momentos selectivos cada 3 o 4 meses. Entonces el resultado es algo muy sorprendente porque es como si tuviera varias capas, y esas capas, como una espiral espacio-tiempo, yo digo que se comprime en la foto en un solo impacto visual. Después de varios años de acompañar a las rastreadoras, mujeres que recorren el país buscando fosas clandestinas en donde podrían estar sus familiares desaparecidos, Sara Gómez se planteó elaborar un recetario para evocar la memoria y el nombre de estas personas.
este proyecto recetario para la memoria tiene que ver con este grupo de mujeres y familiares en búsqueda de sus familiares desaparecidos, ¿no? Pero desde otras formas, muy también desde la arqueología, desde los objetos, es que ella ha estado en búsqueda del rastro de eso que desaparece, de la memoria, que también tiene que ver de alguna manera con el vínculo de su historia personal. Además de la muestra, se puede adquirir el libro en la página que aparece en pantalla. La fotografía no es la heroína, en todo caso son las historias de ellas, y hacerlo, pues sí, al final hacerlo accesible, ¿no? Y que también son temas, yo después lo he pensado trabajando con ellas, yo no pensaba que la cocina tenía ese poder de vocación, y ha sido mucho más fuerte todo el proceso de estar con ellas en las cocinas, cocinando y comiendo esos platillos en honor a sus hijos o esposos o hermanos. Ha sido una experiencia brutal que no registra la fotografía. Hay que decir que al final entra ahí una cosa que no es performance, pero sí es una experiencia de cuerpo, mucho más fuerte. Pero trabajando más mano a mano con ellas sí me he dado cuenta que el tema de la desaparición forzada no es solo el drama de una familia o de un grupo, sino que realmente es una desconstrucción del tejido social. Entonces, por lo tanto, creo que como sociedad hay que intentar construir o ir parchando ese tejido social, porque si no se van haciendo unos agujeros tremendos. Con estas exposiciones, el Centro de la Imagen reanuda sus actividades presenciales bajo los protocolos de seguridad implementados. Noticias 22, Alberto Aranda. Una brevísima pausa, continuamos en Noticias 22. En el marco por el 11º Festival Contra el Silencio Todas las Voces te presentamos El Huevo del Dinosaurio. Píntame como si yo fuera un cuadro. A veces el mundo espera poco y nosotros podemos mucho más. ¿Qué significa síndrome de Down, papá? Sí, síndrome de Down es una... ¿Por qué nací con síndrome de Down? Eso quiero saber. De la directora Josefina Recio. Estreno, martes 22 horas. Uno de los temas centrales en la plaza pública de estos días es el de la libertad de expresión. Algunos la ven amenazada, otros no, pero finalmente son días de ruido y de furia. Para hablarnos de este ambiente que estamos viviendo, invitamos a José Woldenberg para que nos dé sus razones, sus comentarios, para encontrar un poco de luz, un poco de oxígeno en esta gritería. Hoy, 21 horas, Canal 22. El martes 6 de octubre se va a llevar a cabo la presentación oficial de Perla Ediciones. Es una editorial independiente que busca rescatar clásicos contemporáneos de una manera muy divertida, muy original de la literatura y también textos que hagan volar nuestra imaginación en diversos sentidos. Gwendolyn Perla, directora de este nuevo sello, nos platica de cómo nació el interés, la inquietud por poner a nuestro alcance libros en serio, como dicen, sin pretensiones. Una vez retirada de su labor en grandes grupos editoriales y mientras decidía qué camino tomar, Gwendolyn Perla se dio a la tarea de traducir el libro La hija del rey del país de los elfos, de Lord Dunsany, uno de sus títulos favoritos. Y casi al mismo tiempo, por encargo, Rey Mono, de Gun Chen En. Aquí comienza la historia. Cuando llegó la hora de entregar la traducción del Rey Mono a la editorial que me la había pedido, noté que el editor estaba un poco atribulado porque la traducción era muy extensa y quizás era muy oneroso pagarla. Y como yo ya traía la espinita de hacer el Dunsany, le dije, no te preocupes, yo lo hago. Y de verdad que pensaba, es misión imposible, pero puedes hacerlo. Y entonces nace Perla Ediciones de una serie de llamadas que yo hice en ese momento entre amigos, para conseguir capital mínimo suficiente para poder imprimir con dignidad. Llevar a cabo todo el cuidado editorial, porque tú como traductor pues no puedes hacerte cargo ni de las lecturas ni de las pruebas porque ya te vicias con el texto. Nace pues una editorial independiente en plena crisis de pandemia, con una propuesta que busca legitimar la literatura fantástica.
Títulos como El hombre que perdió su sombra, de Adelbert von Chamizo, o Nuevas noches árabes, de Robert Louis Stevenson, entre otros, conforman la colección Perla Ediciones. Por principio, para poder salir adelante con una editorial independiente en este país, tienes que hacer libros que te gustan, ¿no? Porque lo contrario es imposible, todo es bastante adverso y todo sistemáticamente es un obstáculo. Ahora, esto sí obedece a un canon. La verdad es que yo no era tan consciente y ahora que ya estamos, ya imprimimos, ya empezamos a distribuir, ya me doy cuenta de que efectivamente los libros dialogan entre sí y forman un corpus que tiene un sentido. Entonces, hablando de cuál es el ADN y cuál es el canon, a mí me formaron como lectora 3 personajes, sobre todo Jorge Luis Borges, en toda su onda de legitimar lo fantástico. Y después nos vamos a H.P. Lovecraft, que escribe en el horror sobrenatural en la literatura, pues el gran canon de la ruptura entre el gótico y lo sobrenatural, y allí es donde nos presenta, a Arthur Machen, a Emma James, a Jerome Blackwood y a Lord Dunsany precisamente. Entonces, esas dos figuras resonaron muchísimo con las cosas que a mí me gustaban y me satisfacían y me entretenían un montón, ¿no? Y de las que aprendía mucho. Y finalmente, una serie de prólogos, bueno, fue un solo prólogo que escribió Guillermo del Toro para una colección de Penguin Horror Classics, hace como 10 años a lo mejor, donde él también retomaba sus autores favoritos y el canon según su mirada íntima y personal. Perla Ediciones tiene el ojo puesto en el pasado para publicar autores de culto y rescatar a los clásicos contemporáneos que no han sido atendidos. A mí me interesa sobre todo la literatura que sí te cuenta cosas, es decir, a mí no me gusta esta percepción de que la literatura tiene que ser arrogante o elitista, ¿no? Pero en realidad yo no quiero quedarme ni adscribirme a lo fantástico en exclusiva ni a la mitología. Me interesan las historias que estén bien contadas y que entretengan a los lectores y que nos hagan felices, ¿no? Y esos libros que de veras no puedes soltar. Y mirando al pasado un poco para construir una lista o un catálogo editorial al futuro. Es decir, mirar un poco hacia atrás y rescatar clásicos contemporáneos, no aquellos que ya están libres de derechos que todos hemos leído, en plan Dickens, o Chekhov, o los rusos, o cualesquiera de ellos, sino pensar en libros que quizás todavía pagan derechos. En este caso, los textos pagan derechos, a excepción de Nuevas noches árabes, de Stevenson, que estamos publicando con un prólogo de Borges y un epílogo de Pavese. Este volumen tal cual estaba en la biblioteca personal de Borges. Es muy emocionante para mí publicarlo. Y el otro que está en este punto libre de derechos es El hombre que perdió su sombra, y aquí lo que ofrecemos son las ilustraciones de Lee, que es genial, y el epílogo de Thomas Mann. Pero fuera de eso es eso, ¿no? Como mirar hacia atrás y mirar qué es lo que no se ha atendido para un público que ya lo está esperando. Con información de Guadalupe Alonso, Noticias 22. Pero no es por presumir, pero acá están esos libros de Perla Ediciones, que es lo que estoy estudiando, porque pronto tendremos ahí una conversación en Noticias 22 Digital a propósito de estas filias distintas que tienen que ver con ciencia ficción y fantasía. Vamos rápidamente a que no se pierdan la programación del Foro Nacional de Investigación y Documentación Musical 2020. Este es un encuentro virtual que busca involucrar a todas las disciplinas artísticas para generar líneas de investigación y reflexionar también sobre la documentación musical en México. Nivada presenta. La historia de la música en México es el tema del Foro Nacional de Investigación y Documentación Musical 2020. En este foro estamos considerando y vemos cómo se involucra la pintura, cómo se involucran todas las artes y las ciencias también. La música relata las historias de personas, relata la historia de circunstancias de cuando... de logros, pero también de fracasos, de pérdidas, pero de ganancias, de la vida misma, ¿no? Al final del día es eso, es un relato de todo esto. El programa que organiza el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez incluye mesas de trabajo, conferencias y un concierto que ofrecerá el Coro de los Niños Cantores de Hidalgo en la clausura.
vamos a tener todo un buffet de actividades durante los próximos días con mesas del siglo XIX, siglo XX, educación musical, documentación, música y neurociencias, música virreinal. O sea, es verdaderamente va a ser muy, muy amplio la variedad de temas. Las actividades finalizarán el 1 de octubre. Se transmitirán a través de la cuenta de YouTube del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez y en la plataforma Contigo en la Distancia. Noticias 22, Óscar Cortés. Y nos despedimos con música, con una nota de jazz que nos comparte nuestro querido Palo Prieto, a quien enviamos un abrazo a la distancia. Un día como hoy, pero de 1991, fallece la leyenda del jazz Miles Davis, artista que por medio de la innovación logró cambiar el curso de género en repetidas ocasiones y su influencia es permanente en todas las generaciones posteriores y en todos los estilos de música. Vaya pues, este recuerdo. Muchas gracias, Laura Weman. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches.